Muy bien, Bueno, adelante. pues buenos días, buenas tardes y bienvenidos a todos. Hoy, como saben, presentamos el webinar Requisitos sociales y medioambientales de licitaciones públicas en América Latina y el Caribe. Dicho webinar será presentado por don Luis Sánchez Torrente, actualmente experto senior en sostenibilidad en la empresa EFISA. Aprovecho para agradecerte, Luis, tu colaboración con nosotros. Muchas Como gracias. saben, esta es una actividad ofrecida por CAPESIC y, como venimos haciendo habitualmente, esta actividad va a ser grabada y pasará a formar parte de nuestros repositorios para que puedan disfrutar posteriormente de ella. A lo largo de la charla les invito a que, si tienen cualquier tipo de duda concreta con un tema que esté exponiendo en ese momento el presentador, la expresen a través del chat público. Igualmente, para ampliar temas, más un foro de debate, dedicaremos unos minutos al final. Bueno, pues sin más nada, agradecerte de nuevo, Luis, y todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Verónica, por la presentación. A ti. Bueno, para mí es un placer, estoy encantado de poder presentar este trabajo que hemos realizado. Como decía Verónica, soy experto de sostenibilidad en la empresa española Actisa. Actisa, para quienes no la conozcan, bueno, pues es una empresa dedicada al diseño de ingeniería, pero también al desarrollo económico, institucional y social, cuya división yo pertenezco, y bueno, pues realizamos trabajos de consultoría y proyectos de asistencia técnica en reformas institucionales en muchos países, ¿no? Sobre todo con presencia en África y en América Latina. Eh, Hoy voy a presentar los resultados de un estudio que nos encargó la Agencia Española de Cooperación Internacional, un estudio sobre los requisitos sociales y medioambientales en licitaciones públicas de América Latina. Lo que vino a justificar este estudio es, bueno, el interés por parte de la cooperación española en este tipo de requisitos, en la medida en que cuando empresas inversionistas en América Latina llegan y se encuentran pues con ciertas realidades y ciertos contratos, pues digamos que se enfrentan a verdaderos proyectos de desarrollo. Por eso el interés de la Agencia Española de Cooperación Internacional. No es solo una cuestión solo de inversión pública, de inversión internacional, sino que este tipo de intervenciones requiere una responsabilidad por parte de las empresas, una responsabilidad compartida y requiere un trabajo muy conjunto con las administraciones públicas para llevar a cabo proyectos de infraestructuras o proyectos de otra índole, pero que tienen un gran contenido social y que requieren una gran responsabilidad en tanto en materia social como medioambiental. Dicho esto, bueno, pues vamos a presentar los resultados muy generales del estudio. Van a ver que, bueno, incluye una gran cantidad de información sobre cláusulas incluidas en pliegos de licitación de proyectos de infraestructura, cláusulas de tipo social, de tipo medioambiental, institucionales, de transparencia, etcétera. Y que es difícil resumirlo en una charla de una hora, por lo tanto va a ser una visión muy genérica, pero les recomiendo que accedan al estudio aquellas personas que tengan interés particular, porque hay información muy detallada, muy exhaustiva, ejemplos muy claros y muy interesantes de cómo se están introduciendo esos aspectos sociales y medioambientales en proyectos de infraestructuras, en proyectos públicos de inversión, y espero que sea una guía útil tanto para quienes vienen del lado de las políticas públicas como para las propias empresas inversionistas. Muy bien, pues vamos a entrar un poco en la estructura de la presentación de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el objeto y la utilidad, aunque bueno, ya más o menos he dado algunas líneas. Vamos a ver qué metodología hemos empleado para realizar este estudio. Luego hablaremos de una serie de resultados globales. Posteriormente pasaremos a resultados más por país. El estudio abarca 7 países de América Latina y el Caribe. También explicaremos un poco el criterio por el que se han seleccionado esos países. Y luego vamos a ver un caso concreto, el de Colombia,
que bueno, lo hemos elegido por la riqueza de los contenidos que nos hemos encontrado al analizar casos concretos de licitaciones públicas. No quiere decir que tenga que seguirse como un ejemplo. Cada país tiene un modelo distinto de regular este tipo de cuestiones, pero sí nos pareció que bueno, tenía un enfoque bastante diverso y también como ejemplo de lo que pueden encontrar en el estudio. El estudio, el informe, tiene dos capítulos generales y luego un capítulo específico para cada uno de los países. Pues también les sirva para ver el nivel de detalle de información que pueden encontrar, no solo para Colombia, sino para el resto de los países. Y luego veremos unos ejemplos de cláusulas sociales y ambientales para aterrizar un poquito más los contenidos del estudio. Vamos a ver. Bueno, entonces nosotros lo que hemos hecho con este estudio es caracterizar el nivel de inclusión de aspectos de responsabilidad social y con ello, bueno, nosotros abarcamos un concepto bastante amplio de responsabilidad social. Cuando hablamos de social y medioambiental, tengan en cuenta que es un concepto bastante amplio. Incluye seguridad, gobernanza, aspectos laborales, aspectos sociolaborales y ambientales, ¿no? El grado de inclusión de estos aspectos en, en procesos de licitación pública y sobre todo en procesos de licitación de proyectos grandes, proyectos de infraestructura que potencialmente pues tienen un mayor impacto pues, en las comunidades locales, en la realidad socioeconómica de donde se implanta, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue tomar una muestra de 9 pliegos de licitación por cada uno de los 7 países en los que hemos trabajado. Es una muestra, lógicamente, bastante limitada, pero bueno, es un total de 63 pliegos de licitación y en torno a 600, 700 cláusulas de tipo social y ambiental analizadas. Por lo tanto, es una cantidad ingente de información la que hemos manejado. Pero teniendo en cuenta que son solo 9 proyectos, también hay que tomar ciertas cautelas a la hora de sacar conclusiones del estudio, ¿no? Entonces, trataremos de ser cautos en ese aspecto. En cualquier caso, es una información que creemos muy valiosa y tanto para el sector público como para el sector privado. Y insisto, les animo a que lo vean en detalle el estudio. Antes de seguir, me gustaría dejar claro un poco qué no es este estudio, ¿no? Bueno, veo que esta diapositiva, como tiene animaciones, parece que se solapa un poco aquí la información, pero bueno, no es un grave problema. En primer lugar, este estudio, perdón, no es un diagnóstico legal o institucional respecto a este tipo de requisitos. Este tipo de requisitos muchas veces vienen regulados por las leyes de contratos públicos de los países y por otro tipo de normativas, las cuales hemos analizado en el estudio, pero no se trata de un diagnóstico de la calidad legal, no se trata de un diagnóstico de la calidad institucional en la manera de regular los contratos o las compras públicas. Tampoco es una evaluación de la calidad de los proyectos en sí mismos, porque nosotros lo que hemos venido analizando es cómo se introducen estos aspectos en los pliegos de licitación. Luego, la gestión de los proyectos pues sería una fase posterior, ¿no? Y ver qué calidad tienen estos proyectos pues llevaría a una metodología distinta y digamos que es un objetivo distinto al que nosotros proponemos en este estudio, ¿no? Y tampoco se trata de una guía pormenorizada sobre aspectos de responsabilidad social dirigida a empresas. Es decir, estos aspectos siempre, bueno, pues estarán sometidos a marcos legislativos específicos y son más específicos de cada proyecto y no, en ese sentido no pretende ser una guía, ¿no? Pero sí creemos que, bueno, que tiene una gran utilidad a las empresas inversionistas, sobre todo teniendo en cuenta el objetivo primordial del estudio, que fue, bueno, por parte de la EFIT, tener esta primera visión de qué se le puede exigir a una empresa inversionista cuando aterriza
en uno de estos países a invertir en un proyecto de infraestructuras, bueno, pues qué aspectos sociales y ambientales ha de tener en cuenta para que el proyecto sea sostenible, para que el proyecto sea responsable y para que pueda causar un impacto positivo en su lugar de implantación, ¿no? Entonces, esa primera radiografía para las empresas inversionistas creemos que es un valor añadido. Por supuesto, las administraciones públicas tienen aquí una oportunidad de aprendizaje entre distintas administraciones, entre distintas experiencias de distintos países, cómo se hace, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues hacer esa radiografía, ese diagnóstico comparativo y, ¿por qué no?, pues que sirva de base pues para algunas buenas prácticas, ¿no? Vamos a pasar ya un poco a la metodología concreta que hemos utilizado. Estos son los 7 países que todavía no los he nombrado. Los 7 países en los que se ha centrado el estudio: Bolivia, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Los criterios por los que la Agencia Española de Cooperación Internacional seleccionó estos 7 países, bueno, pues responde a varios criterios. El primero es la prioridad de la agencia en su agenda de cooperación. La Agencia Española tiene 12 países prioritarios en la región y se decidió, bueno, pues acotarlo. Por un lado, por representatividad geográfica, se decidieron pues un país del Caribe, 2 países de Centroamérica, 2 países andinos y México. México es el único país que no está dentro de las prioridades o dentro de la lista de países prioritarios de la Agencia Española de Cooperación, pero debido al volumen de inversión española en el país, pues se decidió que era interesante incluirlo en el estudio, ¿no? También, evidentemente, en el resto de países, pues esa selección se hizo teniendo en cuenta el nivel de inversión de empresas españolas en cada uno de los países. Lo primero que hicimos en el estudio, como decía antes, es un análisis legislativo. Es un análisis legislativo muy acotado. Acotado a lo que es estrictamente la legislación de contratos públicos y sus reglamentos de desarrollo, lo cual no quiere decir que los aspectos sociales y medioambientales no estén extensamente regulados en otras partes del ordenamiento jurídico. Pero sí que nos interesaba ver cómo, digamos, cuán explícitamente estaban desarrollados en la legislación de contratos. También hemos analizado algunas leyes que aparecen expresamente mencionadas en la ley de contratos, es decir, si en un artículo determinado se nos dice que una empresa contratista deberá atenerse a lo que dice la ley de calidad medioambiental, entonces nosotros vamos y examinamos la ley medioambiental y vemos de qué manera se exigen requisitos sociales y medioambientales, ¿no? Entonces, bueno, hay que esta parte del estudio, digamos, es orientativa y sirve para hacer pues una primera visión de cuán integrada está esta materia en la legislación estrictamente de contratos públicos. No se trata de evaluar, como decía antes, el ordenamiento jurídico, ni se trata de ver si la responsabilidad social o medioambiental está más o menos regulada en un país que en otro, sino simplemente ver si la legislación de contratos refleja ese aspecto. Lo que hicimos fue, bueno, seleccionar una serie de preceptos, seleccionar los preceptos que tenían un contenido social y medioambiental y pues los fuimos categorizando, es decir, si regulaban temas medioambientales, de gobernanza, de impacto económico, de impacto social, y luego dentro de cada una de estas categorías, pues como pueden ver en esta tabla, pues había una serie de subcategorías. Según las íbamos encontrando, pues las íbamos identificando. Así, por ejemplo, pues en medio ambiente tenemos impacto ambiental, participación ciudadana, recursos naturales, cambio climático. En gobernanza tenemos temas de auditoría social, de transparencia. En cuestión de impacto económico, con esto nos referimos a interés nacional, es decir, que se dé prioridad a la contratación de insumos producidos en el país, la promoción de pymes, la transferencia tecnológica, y luego un impacto social, que es la categoría más amplia, pues hay temas de lucha contra la pobreza, participación ciudadana, protección social, salud, cultura, etcétera, etcétera.
luego también lo que hacíamos era identificar los preceptos legislativos, no solo en base a su materia, sino también qué tipo de regulación incluían. Es decir, en materia medioambiental, pero ¿qué es lo que se hace? ¿Es una prohibición? ¿Es una sanción? ¿Es una obligación directa al contratista? ¿Es una exigencia de una garantía? Entonces, en ese sentido, pues identificamos también distintas formas de introducir obligaciones legales en materia social y medioambiental dentro de estos proyectos, ¿no? Así pues tenemos también causas de nulidad, criterios socioambientales de evaluación de propuestas, es decir, empresas que adquieren más puntuación en un proceso por el hecho de, de tener ciertos criterios ambientales, etcétera. Entonces estas son las categorías que nosotros hemos identificado, las más comunes dentro de lo que es la legislación de contratos. Pero como digo, el grueso del estudio no es el análisis legislativo, sino la muestra de licitaciones, esa muestra de 9 pliegos por cada uno de los países y el análisis exhaustivo de las cláusulas sociales y ambientales en la licitación de los proyectos. Por lo tanto, tuvimos que hacer un proceso de selección riguroso de qué proyectos iban a entrar en esa muestra y lo hicimos en base a unos criterios. Entonces necesitamos proyectos que evidentemente estuvieran públicamente disponibles. Luis, ¿Sí? Luis, disculpa. Alejandro Abate, los pliegos técnicos seleccionados eran licitaciones de qué tipo de proyectos. Me refiero al área, saneamiento, etcétera. Lo vamos a ver ahora mismo. Vale, gracias. Ahora vamos a ver en qué áreas y qué tipos de proyectos. Pero bueno, estos son los criterios a través de los cuales los seleccionamos. Como decía, proyectos disponibles, proyectos en la medida de lo posible recientes, proyectos con información presupuestaria disponible y pertenecientes a sectores con alto potencial de impacto. Y aquí ya me adelanto un poco a la cuestión. Energías e industrias extractivas, infraestructuras de transporte, infraestructuras de agua y saneamiento, desarrollo rural y otras obras civiles, principalmente edificación. Por lo tanto, nos centramos en contratos públicos de inversión, contratos públicos de infraestructuras y bueno, pues no tanto en el ámbito de las compras porque es mucho más difícil de abarcar. Es decir, compras puede abarcar cualquier tipo de contrato, de servicio, de bien y bueno, identificar cláusulas de este tipo pues es más complicado. Así que nos vamos al gran grueso del mundo de las infraestructuras, que es lo que más impacto y donde más responsabilidad se exige a un contratista. Estos son, aquí sí que ya vemos el detalle de las temáticas de los proyectos que se seleccionaron por país, temática y subtemática. Entonces tenemos agua y saneamiento y dentro de agua y saneamiento pues tenemos plantas de tratamiento, sistemas de agua potable, sistemas de saneamiento y alcantarillado, otras infraestructuras. Desarrollo rural es una categoría que nos pidió explícitamente la Agencia de Cooperación Española, que es un poco transversal, porque puede abarcar tanto agua, puede ser energía, puede ser un camino rural, entonces, pero sí que querían que centráramos esta categoría como una entidad propia. Y bueno, ello incluye escuelas rurales, hospitales, presas, sistemas de agua potable, sistemas de riego, etc. También tenemos energía, industrias extractivas e hidrocarburos, redes de distribución, hidrocarburos, generadores, etc. En el área de transporte tenemos aeropuertos, carreteras, puentes y otras infraestructuras, y luego el resto que suelen ser proyectos de edificación, proyectos de viviendas o proyectos de edificios públicos o hospitales. Y ahí vemos la distribución en cada uno de los países. No todos los países tienen exactamente la misma tipología de proyectos por temas de disponibilidad, pero sí que procuramos que la representatividad estuviera ahí, ¿no? Evidentemente no se trata de un estudio estadístico 100% representativo, porque no es así, porque son 9 pliegos de licitación. Lo que a nosotros nos interesa son ver ejemplos de cláusulas y cómo se regula a nivel cualitativo, pero sí que nos parecía hacer un ejercicio interesante
de cuantificar los contenidos sociales y ambientales de cada uno de estos pliegos y tratar de jugar un poco con los datos y ver cuáles eran las tendencias. Esta es la distribución de los proyectos en atención a dos criterios. Si cuentan con financiación internacional o si no cuentan con ella. Y también el tipo de administración, es decir, si es una administración a nivel estatal, a nivel regional o a nivel municipal. Cuando digo estatal me refiero a nivel de todo el país, porque sé que, por ejemplo, estatal en México significa a nivel de estado. Pero cuando digo regional me refiero a lo que sería un estado dentro de México. Cuando digo municipal, pues local. Y cuando digo estatal me refiero al conjunto del país. Es una administración general del país. Entonces vemos pues que tenemos un total eh, de 12 proyectos con financiación internacional frente a 43, frente a 43 con proyectos con financiación estrictamente nacional. En otros no teníamos información. Abundan más los proyectos con administraciones locales y municipales frente a los regionales. Al igual que en el caso del análisis legal, pues procedimos a identificar en esos 63 pliegos de licitación las cláusulas de contenido social y medioambiental y a categorizarlas respecto a temática, si eran medioambiental, si era de impacto social, si eran aspectos sociolaborales. Veo que aquí, no sé si sale entera, creo que ha habido un corte aquí en la diapositiva. Las temáticas serían medio ambiente, impacto social, aspectos sociolaborales, también incluiría seguridad y gobernanza. Mientras que en los tipos de regulación pues pueden ser criterios de selección de empresas inversionistas, pueden ser criterios de equipo humano, pueden ser garantías y responsabilidades, instrucciones de diseño, obligaciones y prohibiciones directas al contratista, es decir, distintas maneras de regular la responsabilidad social y ambiental del proyecto de cara al inversionista. Entonces hicimos ese trabajo de identificarlas y categorizarlas una a una y examinarlas. Entonces, bueno, esto es más o menos el procedimiento que hicimos. Dio lugar a más de 600 cláusulas identificadas de muy diversa índole y estas 600 cláusulas pues, nos dieron la oportunidad de identificar ciertas tendencias, ¿no? Y aquí vemos un poco el análisis por temática del conjunto de todas las cláusulas, independientemente del país. Es decir, tomando todos los proyectos de todos los países, vemos que hay un predominio de cuestiones ambientales, lo cual tiene bastante sentido porque yo creo que es lo que más tradición tiene y lo que más se regula a nivel pues, normas de impacto ambiental, lógicamente. Seguido de aspectos sociolaborales, con un 24%, y luego pues otras categorías como el impacto social, un 10%, temas de seguridad, un 9%, impacto económico, como decía antes, me refiero a esto, a la promoción de pymes, priorización nacional, etcétera, un 8%, y luego aspectos de gobernabilidad, transparencia, anticorrupción, etcétera, pues aparecen en menor medida. Y un total, como digo, de 651 cláusulas identificadas en 63 pliegos de licitación. En cuanto a la forma de regular estos aspectos, vemos que la imposición de obligaciones y prohibiciones expresas al contratista es la más común, aunque existen otras, como vemos, por ejemplo, la remisión a la legislación. Muchas veces en los pliegos de licitación pues aparecen cláusulas que dice el contratista deberá atenerse a lo que dispone el artículo tal de la ley tal, ¿no? Entonces nos remite a otra parte del ordenamiento jurídico que el contratista debe acatar. Eso lo hemos identificado como una categoría aparte, una forma de regular aparte que sucede bueno, pues cuando existe una legislación sólida y una legislación a la que tiene que atenerse el contratista. Otros aspectos frecuentes, otra forma de regular que aparece con frecuencia son las garantías y responsabilidades exigidas al contratista, los criterios de selección, es decir, cuando las empresas obtienen mayor puntuación en el proceso de selección por ser
por demostrar calidad ambiental, por demostrar responsabilidad social. Por ejemplo, un tema que hemos visto muy frecuente es si cuenta con plantilla con discapacidad o si promueven la inclusión social dentro de su plantilla. En fin, las empresas obtienen mayor puntuaje y eso aparece con cierta frecuencia, en un 10% de las cláusulas que hemos identificado. Luego hay otras que exigen la elaboración de planes de manejo socioambiental integral, que ya veremos que es una categoría en sí misma. En fin, aquí tienen más o menos una idea de cómo se está regulando este aspecto en la región, qué fórmulas de regulación son más frecuentes. Un aspecto que nos pareció interesante es ver la correlación entre el tamaño del proyecto en términos presupuestarios y el nivel de contenido socioambiental del proyecto. El nivel de contenido socioambiental del proyecto lo medimos a través del número de cláusulas. Y algunos me podrán decir, bueno, pero que tenga muchas cláusulas no quiere decir que sean buenas cláusulas o que se regule con calidad los aspectos sociales y medioambientales. Totalmente cierto. Pero bueno, como proxy, yo creo que podemos estar de acuerdo en que un pliego en el que aparecen 60 menciones a la expresión impacto ambiental o impacto social, pues en un principio parece más exigente que un pliego en el que aparece solo una vez. Entonces, evidentemente hay otros factores a tener en cuenta, pero nos pareció un ejercicio interesante ver esa relación y como uno puede esperar, pues cuanto más grande es el proyecto, pues más menciones sociales y medioambientales aparecen en los pliegos de licitación y aquí lo podemos ver. No es una correlación muy clara, pero sí es una correlación positiva. Hay lógicamente excepciones, pero bueno, nos parece un ejercicio interesante. Aquí vemos el contenido promedio en cuanto a número de cláusulas en materia socioambiental por la temática del proyecto. No la temática de la cláusula, sino la temática del proyecto. Si es un proyecto de transporte, si es un proyecto de energías o tal. Y bueno, como es de esperar a priori, los proyectos de energía, de industrias extractivas, de hidrocarburos, son las que con más hincapié regulan los aspectos sociales y medioambientales. No es de extrañar porque son son los que más potencialmente pueden causar impactos en el área de influencia, seguida de la de transporte. De desarrollo rural, pero que al ser una categoría híbrida, pues es más difícil un poco de interpretar. Pero como temática, el transporte también pues muestra una tendencia hacia una regulación intensa de aspectos sociales y medioambientales. En menor medida, la edificación y las infraestructuras de agua y saneamiento. Aquí vemos la distribución en base al tipo de regulación en cada uno de los sectores. No hay grandes diferencias a destacar. Vemos que, es la distribución de las temáticas de las cláusulas por tipo de proyecto. Y como digo, no hay grandes diferencias. Tal vez la presencia de aspectos medioambientales en los proyectos de desarrollo rural, lo cual yo creo que es un resultado bastante coherente. Y bueno, por regla general se repite la distribución que veíamos antes. Predominancia de aspectos ambientales, en menor medida aparecen los aspectos sociolaborales y aún en menor medida los aspectos de impacto social. Destacable, como digo, pues que en el ámbito rural los aspectos medioambientales pues, cobran mayor importancia. Ahora sí, esta es la distribución en base al tipo de regulación que se introduce. Parece que las obligaciones y prohibiciones al contratista son más propensas a aparecer en proyectos de ámbito rural y por regla general pues también la estructura es bastante parecida en los distintos sectores. Aquí vemos otros resultados interesantes, es que proyectos que cuentan con financiación internacional suelen ser más intensos en la regulación de aspectos socioambientales, lo cual no es de extrañar porque bueno, sabemos que pues, existen políticas de salvaguarda por parte de los bancos, de las instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el BID, etcétera,
Pues en la medida en que el proyecto cuenta con este tipo de financiación, pues parece que la tendencia es hacia eh, ser más exigentes en estándares socioambientales, pero no por mucho, no por mucho. La diferencia no es ni mucho menos abismal. También hay diferencias teniendo en cuenta la administración con la que trabajemos. Vemos que las administraciones municipales son bastante menos exigentes a nivel social y ambiental que las regionales o las estatales. La regional, parece que las administraciones regionales son las más exigentes, las más exhaustivas, pero hay que tener en cuenta que la muestra no es muy representativa. No tenemos muchos casos de proyectos auspiciados por administraciones regionales, así que hay que tomar con cautela ese resultado. Ahora vamos a ver los resultados por país. Ahora ya sí, vamos a tener la oportunidad de identificar ciertas tendencias en los 7 países de la muestra. En este sentido, tampoco queremos hacer un análisis plenamente comparativo, porque ni queremos hacer un ejercicio de ranqueado de los países, porque cada país tiene su modelo, sus prioridades, su manera de ver las cosas. Pero bueno, nos parece un ejercicio interesante ver precisamente cómo lo hace cada país, qué aspectos prioriza, y bueno, en la medida en que pueda ser un ejercicio de aprendizaje mutuo, pues lo consideramos interesante, ¿no? Aquí sí vemos algunas diferencias bastante importantes, bastante interesantes. Vemos como, por ejemplo, Colombia es un país que da más importancia a los aspectos de impacto social, mientras que en términos medioambientales las cláusulas son menos exhaustivas porque remiten a la legislación. No es que la exigencia medioambiental sea menor, sino que simplemente se establecen cláusulas de remisión a la legislación ambiental. Mientras que, por ejemplo, en Nicaragua vemos que no hay tanta presencia de aspectos sociales o de impacto social, pero sí las cuestiones medioambientales cobran mucha importancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, vemos distintas tendencias o distintos patrones en los países. Por ejemplo, los aspectos sociolaborales pues cobran bastante más importancia en países como Perú y República Dominicana, mientras que en otros aparece menos, como en Guatemala. Guatemala, sin embargo, es el país en el que más menciones aparecen a temas de transparencia, anticorrupción, etcétera. Por lo tanto, vemos que bueno, hay diversidad en este aspecto. Este gráfico, bueno, nos da más o menos una información parecida, pero nos permite identificar los distintos modelos de una manera ya más cuantitativa. Vemos, por ejemplo, bueno, el eje vertical representa el contenido sociolaboral de las licitaciones, el eje horizontal el contenido ambiental, mientras que el tamaño de la burbuja representa el contenido de impacto social. Y vemos, por ejemplo, Colombia, la burbuja más grande, como decía, es porque hace más hincapié en aspectos de impacto social. Sin embargo, anda un poco por debajo de la media en temas de contenido ambiental, por lo que explicaba antes. Países como Perú están por encima de la media en aspectos sociolaborales, pero menos en cuestiones ambientales. Y en fin, nos parecía un ejercicio interesante de ver qué prioridades tiene cada país a la hora de exigir responsabilidades socioambientales a los contratistas. Esto es lo mismo, solo que con distintos criterios. Ahora tenemos el de gobernanza en el vertical, el de seguridad en el horizontal, y el tamaño de la burbuja representa el impacto económico, exigencias de impacto económico del proyecto. Y vemos, por ejemplo, como decía, Guatemala, que en temas de impacto económico apenas hace menciones, pero sí lo hace en temas de gobernanza, transparencia y anticorrupción. México es un país que rankea muy bien en aspectos como, por ejemplo, la gobernanza y el impacto económico, pero un poco menos en cuestiones de seguridad. En cuanto a los tipos de regulación, bueno, pues vemos que países como Nicaragua pues recurren más a la imposición de obligaciones y prohibiciones directas al contratista, en menor medida
lo hace República Dominicana. El uso, por ejemplo, de remisiones a la ley, pues es más frecuente en República Dominicana, menos frecuente en países como Colombia. En fin, aquí tenemos distintas tendencias bueno, que aportan un aspecto comparativo y nos pareció interesante reflejarlo. Ahora me gustaría moverme a un caso particular, que es el de Colombia, principalmente con el objetivo de que tengan una idea de lo que van a encontrar en ese estudio, el nivel de detalle de lo que hay en el estudio. También porque Colombia es un caso interesante, pero no, como decía antes, no porque deba considerarse buena práctica. En su conjunto, lógicamente, habrá cuestiones que conformarán una buena práctica, pero esas son las razones por las que decidimos elegir este país. No podíamos hacer una presentación de todos porque nos llevaría muchas horas. Bueno, esta es en cada uno de los informes de país encontrarán una tabla como esta, donde vienen los detalles de los proyectos que se han seleccionado. Aparecen de manera anónima, es decir, tampoco queríamos que se le pusieran nombre y apellidos a los proyectos, que tampoco creemos que aporta nada y, en fin, no era cuestión tampoco de que recibiéramos llamadas por teléfono, ¿no? Decir, pues esto que dicen no es todo cierto. Sí. Disculpa, no sé si quieres seguir o bueno, te comento, tenemos una pregunta que es, ¿esos pliegos seleccionados eran de proyectos en ejecución en el momento del estudio o ya estaban finalizados por comenzar? Hay de todo. Hay proyectos bueno, nosotros aquí en esta columna de información no aparece, pero sí que aparece la fecha de publicación. Entonces, en base a eso, pues uno se puede hacer la idea del grado de desarrollo del proyecto. Tratábamos de que fuesen proyectos lo más reciente posible, lo cual significa que a lo mejor estaban licitados, pero estaban en fase de desarrollo. Muchos de ellos estaban en fase de desarrollo. Gracias por la pregunta, es una apreciación interesante. Como digo, aquí pueden ver una caracterización de los 9 proyectos para Colombia. Tenemos proyectos de agua y saneamiento, de transportes, de energías, de otras infraestructuras, desarrollo rural. Por lo tanto, todo el paisaje temático que tenemos pues está representado en Colombia. También de distintas cuantías, de distinta envergadura del proyecto. Hay uno de más, hay varios de más de 10 millones de dólares. Esta es la distribución de las temáticas y de las formas de regulación en Colombia. Como decía, Colombia es un caso muy particular porque muestra un interés bastante diversificado, digamos que hay una representación muy diversificada de todos los aspectos. Vemos que mientras que en la mayoría de países casi todas estas cláusulas tienen, no casi todas, pero una gran mayoría tienen un contenido ambiental, mientras que en Colombia aparecen aspectos de impacto social y aspectos sociolaboral en una proporción muy relevante, ¿no? También los aspectos de impacto económico, menos los de gobernanza. Y luego, bueno, no lo he comentado, pero hay una categoría un poco cajón desastre que es la socioambiental general, que es cuando, bueno, cuando se pide, por ejemplo, en contratista se le pide que realice un plan integral socioambiental. Bueno, pues eso es una cláusula, digamos, global, ¿no? Temática. Vemos que en términos de regulación, pues se acude más a las obligaciones directas y también a los criterios de selección, lo cual es muy interesante. Es el país que con mayor detalle incluye criterios sociales y ambientales en la selección de los contratistas, y eso nos parece un tema bastante interesante. Y bueno, en cada uno de los informes van a encontrar información detallada de este tipo, ¿no? Bueno, tampoco voy a tener mucho tiempo de desarrollarlo porque llevamos ya 45 minutos, pero
pero cada uno de los países van a encontrar un diagnóstico y ejemplos de cláusulas en cada una de las temáticas e incluso dentro de las temáticas, qué subtemáticas aparecen con más frecuencia. Así, por ejemplo, si vemos el tema de las cláusulas de tipo sociolaboral, es decir, las que regulan los recursos humanos del propio proyecto y qué estándares de calidad se introducen, se le piden al contratista en la ejecución del proyecto, pues vemos que el tema de en Colombia hay hay muchas menciones al tema de riesgos laborales, sobre todo en temas de equipos, vestimentas y demás, y en ocasiones se exige contratación de especialistas en la materia, es decir, tiene que haber una persona que durante el proyecto se responsabilice en cuestiones de riesgos laborales, y eso aparece con bastante frecuencia en proyectos en Colombia. También se valora muy positivamente la existencia de personas con discapacidad dentro de la plantilla del proyecto, lo cual otorga puntos adicionales en el proceso de licitación. También aparecen cláusulas en las que se premia la contratación de trabajadores locales e incluso participación en programas de inserción sociolaboral de personas exconvictas o desplazadas. Dime, Disculpa, adelante. nos comentan, consulta si no se tomó como testigo algún proyecto en ejecución para corroborar el cumplimiento de las cláusulas a través de información de planes y programas, registros, etcétera. Nosotros, el estudio, ese sería un ejercicio muy interesante, pero nosotros no es un estudio de caso. Entonces, no podemos tomar los 63 proyectos y ver el grado de cumplimiento de las cláusulas. El estudio llega hasta aquí, en lo que es el planteamiento de esos requisitos ex ante del proyecto. Evidentemente sería un ejercicio interesantísimo completarlo con un estudio, digamos, de evaluación, un estudio de impacto, una especie de auditoría social. Pero bueno, eso ya correspondería, yo creo, a la propia ejecución del proyecto. Es decir, sería en sí mismo un criterio de calidad socioambiental del proyecto, el hecho de que se autoevalúe, ¿no? Evidentemente no tenemos acceso y no era el propósito del estudio, pero evidentemente el siguiente paso es, muy bien, estas son las cláusulas, estos son nuestros requisitos. Segundo, ¿se cumplen? Eh, es una apreciación también muy interesante y lo agradezco. Por ejemplo, en temas de impacto social, ¿qué destaca en Colombia? Bueno, pues se exige con mucha frecuencia planes integrales de gestión social en proyectos de infraestructura. De hecho, bueno, pues lo vimos como en el Ministerio de Infraestructuras cuentan con incluso modelos estandarizados de estos planes y creemos que es un caso bastante avanzado, bastante sofisticado de, de, la, de gestión integral social y aparece con bastante frecuencia. Se exige en muchas ocasiones la contratación específica de profesionales de la sociología o la antropología para hacerse cargo de estos aspectos durante la vida del proyecto. Se suele delegar la gestión predial de los proyectos. Esto no siempre suele ser así. A veces es la propia administración la que lleva a cabo ese tipo de labor, mientras que en Colombia bueno, pues se suele delegar en el contratista. La legislación reconoce el derecho de consulta previa de comunidades étnicas, si bien no siempre se hace explícito en los pliegos. Es decir, existe una legislación bastante potente en este aspecto, pero no aparece mención expresa en los pliegos de licitación, lo cual no quiere decir que no se respete. Nosotros lo que hemos monitorizado es hasta qué punto los pliegos de licitación hacen referencia a estos aspectos y en este sentido el estudio es bastante cauto. No se trata en absoluto de una evaluación en la ejecución del proyecto. Pero sí que, por ejemplo, aparecen algunas menciones como por ejemplo, eh, el tema de la prohibición de uso de tierras ocupadas por comunidades indígenas para la obtención de agua y materias primas. Esto sí aparece con frecuencia. No tanto el tema de consulta previa a las comunidades étnicas, donde parece que el contratista no está directamente involucrado, pero sí este tipo de salvaguardas.
Promoción expresa de las acciones de participación ciudadana, tanto a nivel legal como dentro de los planes integrales de gestión social. Entonces, bueno, aunque no aparezcan menciones expresas a la consulta indígena, sí que hay otro tipo de cláusulas más genéricas que promueven con bastante frecuencia la participación ciudadana y en este sentido bastante positivo. Más detalles del caso colombiano, por ejemplo, en temas medioambientales. Vemos que se incluye mucho como criterio de selección de las empresas licitadoras. Se hace mucho hincapié en temas bueno, de gestión de residuos, de gestión forestal, de plantación, control de sustancias peligrosas. En fin, aquí sí que hemos visto que hay disparidad, es decir, no todos los proyectos regulan de la misma manera estos aspectos, hay cierta disparidad dentro de los proyectos colombianos, pero sí que podemos decir que, bueno, que tienen una regulación bastante sólida. Lo he mencionado anteriormente, se recurre mucho a la remisión a la legislación ambiental en vez de regularlo explícitamente en los pliegos, lo cual bueno, es una fórmula perfectamente válida. Se suele delegar al contratista la obtención de permisos y certificados medioambientales. Bueno, en fin, esto es todo un debate, ¿no? Porque se supone que, bueno, a través de esto, pues lo que se hace es garantizar un poco la independencia de la administración que otorga esos permisos, ¿no? Mientras que en otros casos, pues la administración contratante hace de intermediaria para la obtención de esos permisos, ¿no? Son dos modelos distintos. Colombia parece que, bueno, pues opta por una. También se hace expresa la responsabilidad del contratista por los daños medioambientales causados. Existen muchas cláusulas de esa responsabilidad subsidiaria por daños, vertidos, desastres y demás, y se hace bastante hincapié en ello. Las cuestiones de impacto económico aparecen con mucha frecuencia la protección y la promoción de la microempresa y la pyme. Sobre todo a través de los criterios de selección, es decir, si una empresa se presenta, una empresa con la condición de pyme o microempresa se presenta, pues adquiere puntuación adicional. La inclusión de contenidos nacionales, es decir, mano de obra nacional, materiales construidos o producidos en territorio nacional, etcétera, también aparecen bastante privilegiados en los pliegos de licitación. Y también hemos tratado el tema de la transferencia tecnológica como uno de los puntos de impacto económico. Y en este sentido, pues la ley de contratos habilita esta posibilidad, pero luego en los pliegos de licitación no tanto. Entonces había una mención expresa en la ley, pero no aparecen reflejadas tanto en los pliegos de licitación. Temas de seguridad. Bueno, pues sí que aparece el tema de la responsabilidad general por daño, que se extiende a las empresas subcontratistas. Entonces, el contratista responde por los daños causados por el subcontratista. Y en ocasiones esta responsabilidad se extiende igualmente no solo a la realización de daños, sino también de molestias en el entorno de las comunidades afectadas. Entonces, en este sentido, pues el nivel de exigencia es particularmente alto en el caso de Colombia. Cláusulas de gobernanza. Bueno, como decía, el tema de la participación ciudadana aparece con cierta frecuencia en la legislación, pero como decía, no tanto en los pliegos de licitación, aunque bueno, sí hay algunos casos en los que aparece la figura de las auditorías sociales, que cuentan pues con representación de la sociedad civil, de líderes comunitarios, etcétera, y en las que los contratistas tienen que estar expresamente involucrados y tienen que dar la cara y tienen que, bueno, pues, dialogar directamente con los stakeholders. Pues bueno, hasta aquí es lo que es la estructura del estudio, de esta presentación. Para acabar, me gustaría darles algunos ejemplos de cláusulas. Como digo, hemos identificado 651, creo que eran. Por lo tanto, tienen ahí una gran cantidad de información para aquellas personas que estén interesadas, bueno,
en ver ejemplos, buenas prácticas y incluso malas prácticas a veces, aunque nosotros no las identificamos. Pero hay de todo en el estudio. Nosotros no entramos a valorarlas, simplemente las exponemos, pero, pero antes de acabar, pues vamos a ver algunos casos, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, que es tomado de un proyecto de transporte en Bolivia y es la temática es de gestión arqueológica. Entonces, el contratista debe incluir en la oferta un ítem presupuestario. Discúlpame. Sí, Mira, las preguntas antes de venir. ¿Hay proyectos del estudio que han tenido financiación por bancos multilaterales? sí, lo decía. Permítanme que retrocedan la presentación, porque aquí tengo. Era una de las primeras diapositivas. Y además Alejandro nos pregunta cuánto tiempo llevó la realización de este estudio. De acuerdo. Con respecto a la primera pregunta, aquí lo tenemos. Tenemos 43 proyectos de los 63. Tienen financiación, perdón, 12, al revés. 12 de los proyectos que hemos seleccionado cuentan con financiación internacional, 43 exclusivamente nacional. Y de esa financiación internacional, no tengo aquí los datos ahora mismo, pero le puedo decir que Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Confederación Andina de Fomento son prácticamente la totalidad. Y con respecto a cuánto tardamos en hacerlo, pues esto se empezó en junio de 2015 y lo acabamos en septiembre, entre 2 y 3 meses. Entre 2 y 3 meses de un trabajo, pues, sobre todo documental, porque en realidad lo que hicimos pues, fue analizar legislación y pliegos de licitación. Contamos con el apoyo de las delegaciones de la Agencia Española de Cooperación en cada uno de estos países, que tenían una visión más cercana, y eso, fueron 2 o 3 meses. Complementa, Francis, la pregunta. ¿Se han tenido en cuenta las cláusulas de exigencia ambiental de los propios bancos en el estudio? ¿Perdón? ¿Se ha tenido en cuenta las cláusulas de exigencia ambiental de los propios bancos en el estudio? Se han tenido en cuenta en la medida en que el pliego de licitación las refleja, y suele ser el caso, si las refleja explícitamente. Muchas veces el pliego de licitación dice el contratista deberá atenerse y deberá conocer y respetar las políticas de salvaguarda del Banco Mundial, por ejemplo. Y a lo mejor es un anexo de la licitación. En ese sentido, sí que aparecen reflejadas. Nosotros además hicimos, pero al final no se han incluido en el estudio, hicimos una revisión de esas políticas, de las políticas de salvaguarda del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, pero nos interesaba ver cómo se reflejaban en el documento de licitación, que al fin y al cabo es lo que el contratista recibe, ¿no? Entonces, aparecen en la medida en que el pliego se remite a la política del banco en cuestión. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, bueno, aquí les dejo los ejemplos que les decía. Este es un ejemplo de una cláusula de gestión arqueológica en la que el contratista debe incluir en la oferta un ítem presupuestario específico de contingencias arqueológicas o paleontológicas y otro de monitoreo y rescate arqueológico que se han pagado sobre la base de costo más porcentaje. Bueno, esta nos llamó la atención porque es una de las cuestiones, es uno de los ejemplos que con más detalle se regula el tema arqueológico. Cuando en una obra se encuentran restos arqueológicos, bueno, pues en algunos países se exigen más, en otros se exige menos al contratista, un nivel grado de responsabilidad de qué tiene que hacer ante esta situación. En el caso boliviano, en esta cláusula en particular nos parecía bastante interesante. Vamos a ver, la siguiente es en el caso de Colombia, de aspectos sociolaborales.
el contratista deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá presentar mensualmente un informe al respecto. También pues, nos parecía interesante la manera en que se regulaba este aspecto a través de un informe que es auditado y que se tiene que hacer con cierta periodicidad, ¿no? En México, por ejemplo, hemos identificado esto de aquí. Como digo, hay 651, esto es una micromuestra. En temas de capacitación ambiental. Esta cláusula es interesante porque exige la realización de charlas y de concienciación y de capacitación ambiental a los trabajadores que están involucrados en el proyecto. Y en ese sentido nos parecía un nivel de compromiso y hacia la sostenibilidad pues, bastante destacable, ¿no? Y en República Dominicana, pues en un proyecto de energía encontramos esta transferencia tecnológica, en el que por el hecho de existir un plan de transferencia y capacitación del proyecto, pues se otorgaban 5 puntos adicionales al contratista que presentara la oferta, cosa que no hemos visto tan frecuentemente en el resto de proyectos y por eso lo hemos incluido aquí. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Simplemente, bueno, pues agradecerles su presencia. Espero que haya sido de interés. Como digo, más que una sesión de aprendizaje, yo creo que es una presentación de una herramienta que está a su disposición y que espero que sea útil y que esta presentación haya suscitado su interés y su utilidad. El informe lo tienen en la información del webinar, tienen el link. Yo he intentado descargarlo aquí en la plataforma para enseñárselo, pero no me lo ha permitido la tecnología. Pero en cualquier caso, bueno, que pues es públicamente disponible y más espero que sea de su agrado y que le den buen uso. Si tienen más preguntas, estoy a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Excelente presentación. Por aquí, por el chat, nos están dando gracias. Te felicito. Excelente estudio, aporta mucho análisis. Gracias por la presentación. Gracias. Vale, pero bueno. Léalo con detenimiento y no tengan miedo a criticarlo. Gracias, Isabel desde Ecuador. Mira, nos pregunta Alejandro, ¿se tiene previsto replicar en otros países? Sí, no tenemos noticias concretas, pero sí que la Agencia Española de Cooperación tenía intención de replicar este estudio en África. Creo que en África Occidental. Tomar una muestra de países. Creo que tenían interés en países francófonos, pero hasta la fecha no hemos oído. En América Latina no tengo noticias de que se vaya a replicar, por lo menos no por parte de la EFIT, porque la EFIT ya hizo un poco el ejercicio de priorizar los países que iban a ser objeto de estudio, como digo, en base pues también a la presencia de inversión española. No olvidemos que, bueno, que este estudio, aunque es una herramienta de conocimiento para cualquiera, pues está muy pensada pues para también desde el lado de la cooperación española y de las instituciones españolas, y por tanto de las empresas españolas que ahí están. Pero no, en América Latina no creo, por lo menos por parte de la AEFIT no va a haber más ampliación. Nos preguntan también cuál fue la predisposición de las entidades gubernamentales de los países en ofrecer dicha información.
esta información es totalmente pública. Uno puede. Entonces, nosotros no hemos tratado directamente con los gobiernos ni con las administraciones, sino que es información que ellos desglosan y que uno se mete en el portal de licitaciones públicas de cualquier administración y puede consultar los pliegos de licitación de cualquier proyecto, y eso es exactamente lo que nosotros hemos hecho. Reacciones al estudio en sí, la verdad es que no hemos recibido hasta la fecha, y no sé si la ECID habrá recibido alguna. En cualquier caso, yo creo que, a mi parecer, el estudio solamente puede aportar, creo, cosas positivas. En ningún momento se hace, como digo, el estudio no está escrito para nada en un tono de auditoría o de evaluación, o de simplemente, bueno, pues se enseñan eh, ciertas experiencias y, bueno, y algunos datos comparativos, pero en absoluto se hace un ranqueo o se hace una evaluación, ¿no? Pero como digo, lo que es la información que aparece en el informe está accesible públicamente en los portales de los distintos gobiernos, de las distintas administraciones. De acuerdo, bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, solamente me queda agradecerte de nuevo, Luis, excelente presentación, agradecerles también a ustedes su participación y nada, les esperamos en las siguientes actividades. De nuevo te dan las gracias y gracias por todas las consultas, excelente. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su participación. Muy interesantes las preguntas. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos ustedes y como les decía, nos vemos en el siguiente webinar. Gracias.